La personalidad es un atributo psicológico tan complejo que pretender estudiarlo desde un solo paradigma teórico sería muy complicado. Por esta razón, hoy día existen diversas aproximaciones teóricas que explican la personalidad desde distintos puntos de vista, los cuales en su conjunto abarcan la extensa gama de elementos que es importante considerar al estudiar e interpretar la personalidad. Dichas teorías se describen a continuación. Estas palabras ya son parte de nuestro lenguaje cotidiano. Muchas veces las usamos para nombrar características personales, situaciones que nos hacen sufrir, errores que repetimos, actitudes que queremos cambiar. Estas palabras vienen del psicoanálisis. ¿Y qué es el psicoanálisis? Es una teoría para comprender el inconsciente y una terapia para superar nuestros problemas anímicos. El rol del analista entonces es ayudarnos a descubrir la raíz de esos problemas. Hasta comienzos del siglo pasado, los problemas de la mente eran tratados solo por la medicina. Fue precisamente un médico austríaco, Sigmund Freud, quien se dispuso a indagar en las profundidades de la mente, y lo hizo de una forma muy particular, a través de la palabra. Freud escuchaba a sus pacientes, consideraba sus palabras como la llave de acceso al inconsciente. Descubre que en la palabra están los principios fundamentales para llegar al inconsciente y así lograr una cura para aliviar los malestares de sus pacientes. Cuanto más se introducía en las profundidades de la psique del paciente, más se acercaba al origen de sus problemas. De esta manera, a través de sus interpretaciones, Freud ayudaba al paciente a poner en palabras lo que estaba en su inconsciente. Partía de una hipótesis: todo lo que se vive en la niñez deja marcas profundas. De alguna forma, se graba en nuestro inconsciente sin que nos demos cuenta y determina nuestras conductas adultas. Cuando el paciente se da cuenta de cuáles son los orígenes de sus conflictos, puede empezar a cambiar las ideas que tiene sobre sí mismo. En 1896 escribe La interpretación de los sueños. En este estudio explica que a través de los sueños también es posible abordar cuestiones arraigadas en el inconsciente. En 1905, Freud publica sus investigaciones en 3 ensayos de teoría sexual. Vinculó el goce con la sublimación. Los deseos sexuales son impulsos que buscan los primeros goces que tuvimos. Por eso Freud separa lo genital de lo sexual. Freud distingue entonces 3 etapas en el desarrollo psicosexual de cada uno. La primera etapa es la oral, cuando la mayor satisfacción del bebé se la da el alimento. El bebé entra en la segunda etapa. Freud considera que retener y soltar le causa placer. La tercera etapa aparece a los 3 o 4 años, cuando el niño o la niña descubren que llevando las manos a la zona genital obtienen placer. Entre los 5 y 6 años, el niño entra en la fase del complejo de Edipo. Los sentimientos del niño hacia la madre y de la niña hacia el padre entran en pugna. Sienten por ellos amor y celos, rivalidad y dependencia. Esos sentimientos incidirán en la formación de su carácter, en su diferenciación y orientación sexual. La teoría de la sexualidad desarrollada por Freud lo hizo famoso, pero no por las razones que él hubiera deseado. Él buscaba hacer un aporte a la comprensión de la represión. Durante la Primera Guerra Mundial siguió buscando respuestas a un conflicto neurótico de base: lo que deseamos versus lo que hacemos. Freud dijo que todas nuestras conductas estaban al servicio de reducir esta tensión. Postuló un nuevo modelo dinámico de la psique. El ello reúne nuestros impulsos primarios. La mente de un bebé es fundamentalmente
ello. Al empezar a darse cuenta de algunas cosas, una parte del ello abstracto del bebé empieza a crear su yo. Freud adjudica al yo varias funciones. Primero, puede actuar como una guía ante la realidad. También es un inhibidor de un impulso inconsciente que lo convierte en un mecanismo de defensa. El super-yo es la mirada de los padres por encima de la propia. Con los años, el padecimiento psíquico se independizó de la medicina y millares de médicos estudiaron al psicoanálisis y abrieron sus consultorios. Influyó en la crianza, la educación, la publicidad, los movimientos sociales, en la creación del feminismo, en las luchas contra el racismo, en la política, en la aceptación de la diversidad genérica y en todas las artes. Sigmund Freud continuó trabajando y escribiendo en Londres hasta el día de su muerte, el 23 de septiembre de 1939. La psicología humanista surgió en los años 60. Es algo así como una contraposición al conductismo. Si el conductismo ignoraba todos los sentimientos y las emociones y lo que no era observable, la psicología humanista decidió prestarle atención a eso como parte fundamental del ser humano. Además, estos conceptos como el amor, la esperanza, el miedo, el psicoanálisis los catalogaban enfermedades mentales, y el humanismo llegó y dijo que no, que esas cosas son naturales del ser humano y que no hay ni que ignorarlas ni que tratarlas como algo malo. Sus mayores representantes fueron Abraham Maslow y Carl Rogers. A Maslow se le conoce sobre todo por la pirámide de Maslow. Es una pirámide en la que en la base están las necesidades fisiológicas de todos los animales y en la parte superior las necesidades espirituales. Y según la ley de esta pirámide, nosotros estamos todos con las necesidades básicas que necesitan ser cubiertas, y conforme van siendo cubiertas vamos subiendo escalones hasta llegar a la parte superior. Roger, por su parte, fue quien acuñó el término de cliente. Las personas que iban al psicólogo dejaron de ser pacientes para convertirse simplemente en personas que pagaban para que les dijeras algo, para que les dieras un servicio. A partir de aquí se comenzó a luchar por eliminar el estigma social que había con las personas que iban al psicólogo. El humanismo no quería que se tratase ni de enfermos, ni de locos, ni de trastornados, sino de personas que iban a hablar con un psicólogo. Y es que el humanismo se basaba en la salud mental, no en la enfermedad. Trataba a las personas por lo bueno, no por lo malo que tuvieran. Por eso se la catalogó como una de las tres fuerzas en psicología. Las otras dos eran el conductismo y el psicoanálisis. El humanismo ofrece una visión integradora del ser humano con conceptos que estas dos corrientes anteponían. Y esa unión de conceptos ha favorecido que la psicología humanista siga hoy vigente y que tenga influencia en las consultas de muchos lugares del mundo. El planteamiento central de esta teoría es que la conducta del individuo depende de rasgos, los cuales son definidos como comportamientos relativamente estables dentro del individuo, que lo predisponen a comportarse, pensar y sentir de determinada manera. La teoría de los rasgos es de tipo descriptivo, ya que dice poco acerca de por qué los individuos tienen una personalidad determinada. Sus principales representantes son Gordon Allport, Raymond Cattell y Hans Eysenck. Recientemente, un gran número de investigaciones dentro de esta teoría han puesto de relieve la existencia de 5 rasgos fundamentales, los cuales son extroversión, afabilidad, confiabilidad, estabilidad emocional, cultura, intelecto, apertura. La principal característica de este enfoque es su universalidad entre las culturas. Algunas investigaciones indican que esto puede deberse a su origen fisiológico. La teoría cognitivo-social pertenece a las teorías del aprendizaje social, las cuales basan en que el aprendizaje tiene una esencia que es naturalmente social. Por lo tanto, consideran que nosotros aprendemos desde y en interacción con otros y con el medio ambiente que nos rodea, con todo el clima educacional que nos rodea, involucrando a los compañeros, involucrando a los profesores, a los pacientes,
al clima universitario en sí. Esta es la premisa fundamental de esta teoría, el componente social del aprendizaje. ¿Cuál es el origen de la teoría cognitivo-social? Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo canadiense Albert Bandura, uniendo principalmente dos enfoques para comprender el aprendizaje. Primero tenemos el enfoque conductual, el cual se ve unido con el enfoque cognitivo. El enfoque conductual hace énfasis en la influencia del ambiente sobre nuestras acciones. Por otra parte, el enfoque cognitivo hace énfasis en la importancia de la cognición como un factor mediador para nuestro aprendizaje y funcionamiento. Estos dos enfoques entonces se unen para conformar el principio fundamental de esta teoría, y es que todas nuestras acciones, aprendizajes y el funcionamiento son el resultado de una continua, dinámica y recíproca interacción entre tres factores principales: los factores personales, los factores ambientales o situacionales y los factores conductuales. Entonces, según esta teoría, la interacción entre estos tres factores es lo que va a facilitar nuestro aprendizaje y todo lo que hacemos. Es una mezcla de la cognición y el aspecto social. Primero, en los aspectos personales, que representan al estudiante de una forma individual y su cognición, se incluyen todas las actitudes, percepciones, valores, metas, conocimientos y experiencias previas. En segundo lugar, los factores ambientales van a representar las diferentes situaciones e interacciones con el ambiente de aprendizaje. Son todas las influencias que pueden facilitar o impedir las acciones de los estudiantes y el alcanzar o no sus metas de aprendizaje. Es importante recalcar que estos factores no funcionan de una forma aislada ni de forma independiente, sino que se ven afectados unos y otros. Diferentes individuos pueden crear, alterar e incluso destruir ambientes de aprendizaje. Y por otra parte, los cambios que los individuos producen en estos ambientes de aprendizaje los influencian a ellos mismos de forma personal. El tercer factor son las diferentes conductas de los estudiantes, en este caso frente a diferentes actividades de aprendizaje y diferentes acciones tanto teóricas como prácticas. Estos tres factores van a tener una influencia en el aprendizaje e interacción variable, dependiendo del contexto y de la situación. En algunas instancias, algunos factores pueden tener una influencia mayor que otros en el aprendizaje. Un concepto muy importante que se desprende entonces de esta teoría es este aprendizaje que es de tipo vicario. Si todo el aprendizaje fuese de forma experiencial y directo, el aprendizaje en sí siempre se haría de una forma muy lenta, tediosa e incluso poco eficiente. Sin embargo, gran parte del aprendizaje directo se puede adquirir también mediante la observación a otros, observando sus acciones y las consecuencias a partir de estas acciones. El concepto central de esta teoría es que los estudiantes están constantemente interactuando con el ambiente que los rodea, y específicamente con las acciones y consecuencias derivadas de la interacción con este ambiente educacional. Hasta aquí se han presentado 4 teorías de la personalidad: teorías psicodinámicas, teorías humanistas, teoría de los rasgos y teorías del aprendizaje cognitivo-social. A continuación veremos herramientas para la evaluación de la personalidad. La entrevista psicológica es la técnica de evaluación más utilizada en psicología, en el ámbito clínico, educativo, social y laboral. Su utilización se justifica por la eficacia tanto para indagar contenidos no observables como para servir de guía y orientación sobre qué contenidos deben ser evaluados con otros procedimientos. Los objetivos de la entrevista varían de acuerdo al enfoque y modelo teórico del profesional, pero deberían de tener en su mayoría los siguientes aspectos. 1. Obtener información lo más exacta y válida posible. 2. Definir el problema de manera operativa, atendiendo a las características observables y definibles. 3. Identificar antecedentes y consecuentes que pueden estar influyendo en la demanda que plantea el sujeto. 4. Conocer las tentativas de solución y los resultados obtenidos de las mismas. 5. Establecer hipótesis diagnósticas. Y 6. Justificar el proceso de evaluación psicológica. Existen varias formas de entrevista y están clasificadas de distintas maneras, entre ellas según su estructuración, que contiene la entrevista estructurada, en la cual el entrevistador cuenta con un guión establecido y generalmente estandarizado. Entrevista semiestructurada. Existe un guión previo con cierto grado de libertad para proponer cuestiones al momento de la entrevista. Y la entrevista libre. En ella se permite hablar al entrevistado en función de sus necesidades a través de múltiples preguntas abiertas.
hemos estado viendo diferentes métodos de recogida de información dentro de la psicología clínica. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la técnica de la observación clínica. La observación es un método de recopilación de datos muy útil en la psicología a la hora de iniciar un proceso de evaluación. La observación es la inspección y estudio de algún hecho, evento o persona de interés y requiere del uso de los sentidos. Posteriormente, también de un análisis reflexivo. La ventaja de este método es que es una medida directa del comportamiento y por lo tanto puede proporcionar evidencia concreta de lo que se evalúa. La observación puede llevarse a cabo de diversas formas. Uno de los principales elementos que puede variar en la observación es la cantidad de control que se ejerce sobre el entorno en el que se lleva a cabo esta. Por ejemplo, la observación naturalista o no participante es comúnmente utilizada por los psicólogos e implica observar y estudiar el comportamiento espontáneo de los participantes en su entorno natural. El investigador simplemente registra lo que ve de cualquier manera que pueda. Por el contrario, en la observación participante, el investigador se une y se convierte en parte del grupo que está estudiando, para obtener una visión más profunda de sus vidas. Es necesario mencionar que inherente a la realización de la observación está el riesgo de que estén presentes los sesgos. Los sesgos son errores en el razonamiento, la evaluación o el recuerdo de la variable observada, que a menudo ocurren como resultado de aferrarse a las preferencias y creencias de uno, independientemente de que si se presenta información contraria. Uno de los principales sesgos a tener en cuenta es el sesgo del observador, que ocurre cuando el observador posee conocimientos previos y sentimientos subjetivos sobre lo que se está observando, prejuicios conscientes o inconscientes, y o conoce los objetivos o las hipótesis que se tienen y permiten que este conocimiento influya en sus observaciones. Es muy probable que durante tu vida hayas tenido contacto con la psicometría. Por ejemplo, si has hecho algún tipo de examen de admisión o prueba de personalidad para la escuela o para algún trabajo, entonces te han medido de una u otra manera algunos de tus atributos psicológicos. Y regularmente este proceso de medición se suele llevar a cabo por medio de una prueba o instrumento psicológico. Y una prueba psicológica es cualquier instrumento estandarizado diseñado para adquirir una muestra de la conducta de una persona, la cual tiene la finalidad de medir comportamientos o atributos mentales del examinado. Y aclaro que muchas pruebas psicológicas son cuestionarios de papel y lápiz que el examinado puede responder con o sin la asistencia de un aplicador, pero eso depende de cada prueba, ya que cada una tiene distintos requerimientos para ser aplicada correctamente. Y de hecho, muchas pruebas tienen un procedimiento de aplicación y evaluación estandarizado, esto con la finalidad de proveer el puntaje más preciso posible. Y las pruebas psicológicas pueden medir habilidades, logros, actitudes, intereses, personalidad, salud mental, motivación, bienestar, entre muchas otras cosas. Ahora, algo importante que debemos recordar es que estas mediciones tendrán un impacto importante sobre la vida de las personas. Por ejemplo, un paciente que responde una evaluación para ser diagnosticado con un problema psicológico recibirá o no recibirá un tratamiento terapéutico o medicamento dependiendo en parte del resultado de una prueba. Un estudiante que busca entrar a una universidad será aceptado o rechazado en una institución de acuerdo a los resultados de su evaluación. Un aspirante mejorará o perjudicará sus oportunidades de ser seleccionado para un trabajo de acuerdo a los resultados de una prueba. Y debido a que las mediciones pueden tener repercusiones importantes en la vida de las personas, estos resultados tienen que ser revisados cuidadosamente por expertos, ya que sin un entendimiento sólido de los principios de la medición psicológica y de la psicología en general, se puede malinterpretar o usar equivocadamente la información derivada de pruebas psicológicas. Y esta malinterpretación o uso erróneo puede perjudicar a pacientes, estudiantes, aspirantes, entre muchas otras personas. Y también puede llevar a problemas legales. Por otra parte, una correcta interpretación de los puntajes de las pruebas puede ser en extremo valiosa por diversas razones. La primera razón es que las mediciones estandarizadas de calidad permiten incrementar la objetividad en las mediciones y disminuir juicios u opiniones basados en datos incompletos. Y ya para terminar, quiero aclarar que en muchos casos cuando se mencionan pruebas psicológicas, la gente suele pensar en pruebas similares a las manchas de tinta de Rorschach, las cuales pertenecen a un ámbito llamado pruebas proyectivas, el cual es muy discutido y en muchos casos rechazado.
Esto principalmente porque estas pruebas no suelen tener métodos para comprobar su confiabilidad y validez, y porque usan estímulos que pueden entenderse o interpretarse de diversas maneras. Por lo que, si quieres aprender de pruebas psicológicas, se recomienda que aprendas pruebas psicométricas, las cuales dan mejores resultados y tienen un mayor respaldo científico. Una técnica proyectiva, entonces, ¿qué es lo que hace? Una técnica proyectiva busca acceder al inconsciente, hacer que lo inconsciente se proyecte, salga y lo podamos entender de manera consciente. Entonces, básicamente lo que hace una técnica proyectiva es presentar un estímulo ambiguo o hacer que la persona lo cree, lo produzca, ambiguo de tal forma que puede ser interpretado de muchas maneras. Una mancha de tinta es el típico, el test de Rorschach. Una mancha de tinta puede ser interpretada de muchas maneras. Simplemente la persona, cuando la interpreta, va a proyectar lo que tiene adentro. La proyección permite la imaginación, tiene menos... Cuando uno pide que alguien proyecte algo, le está dando un estímulo tan ambiguo que la creatividad es absoluta. La persona puede interpretarlo de la forma que desee o puede construirlo de la forma que desee. Entonces, eso facilita un discurso mucho más creativo y permite que la persona exponga sus creencias, necesidades y motivaciones ocultas. Entonces, vamos a tener aquello que la persona no te va a decir en una entrevista a profundidad o tal vez no te va a decir en un grupo focal, seguramente no te va a decir en una encuesta, lo puede decir a través de un dibujo, de un análisis de un gráfico, de la primera palabra que se le viene a la mente. Entonces, lo que busca es sacar lo oculto, que solo se puede analizar bajo la propuesta freudiana, a través de llegar al inconsciente por este camino. Para finalizar, les recuerdo que la evidencia a entregar es un cuadro comparativo sobre las teorías de la personalidad. Los elementos que debe incluir son representante, ubicación en el tiempo, características, materia de estudio, aportes, críticas, aplicación en la vida cotidiana, herramientas para la evaluación, reflexión personal. A continuación les presento el ejemplo. Como podrán ver, ya incluí algunos datos del psicoanálisis. Por mi parte es todo. Reciban un cordial saludo de su servidor Ángel Barrios. Hasta la próxima. Cuídense mucho.